Buenos días a todos. Vamos a dar inicio este lunes 7 de mayo con el nuevo tema del cafecito de los lunes. Pues en esta ocasión, viendo un poco los temas en relación a los vistos últimamente, los últimos cafecitos que tuvieron que ver un poquito más con declaraciones y esos temas. Ahora miramos a un tema muy interesante, más enfocado al tema de seguridad social, y en este caso pues el tema es lo que era el SATIC y la nueva modalidad del CIROP, este sistema pues muy novedoso y muy interesante que tenemos que conocer pues todos aquellos que trabajemos en alguna empresa que se dedique a la construcción y pues a los clientes que nosotros contamos que se dedican a esta actividad muy especial, pues parte de toda la gama de situaciones que tiene este tipo de actividad, pues es precisamente el cumplimiento de las obligaciones patronales ante el IMSS que tienen estas empresas, y precisamente pues en este sistema, en este nuevo sistema que ya se pues, viene recientemente utilizando, ¿no? Entonces, en esta ocasión pues les damos la bienvenida, vamos a iniciar ya un poco con el tiempo. En esta ocasión pues nos va a apoyar con la exposición y con la plática el contador público Roy Rodríguez en esta ocasión, y bueno, pues aquí lo tenemos para que dé inicio. Muchas gracias, Fernando, por la presentación. Para los que no me conocen, mi nombre es Roy Omar Rodríguez Gómez, soy asesor de seguridad social aquí en el despacho de Ramos Ortiz en la ciudad de Los Mochis. Igual, y por los que me conocen, pues ya aquí estamos otra vez de nuevo con un nuevo tema, enfocado más que nada para lo que son las empresas que se dedican al ramo de la construcción, ¿no? El tema que vamos a ver es SATIC y la nueva modalidad del CIROP. Primeramente vamos a ver unos temas. Los temas a considerar son los siguientes. Vamos a tener una leve introducción al ramo de la construcción, las obligaciones del ramo de la construcción en materia de seguridad social, obligaciones de los patrones del ramo en la construcción a inscribir la obra, sus obras al SATIC o ahora lo que es CIROP, la facultad de la autoridad para verificar el cumplimiento de los patrones de la construcción. Vamos a ver una gráfica general del régimen de los regímenes de los patrones que están también en la construcción, qué era el SATIC, qué es el CIROP. Vamos a tener también un tutorial web que aquí ahorita nuestro ingeniero en sistemas, que es Red, nos va a hacer el favor de vincular lo que es el tutorial que tenemos en la web para ver lo que son los llenados, el seguimiento, todas las opciones y el cómo podemos ingresar al CIROP, ¿no? Y por último, vamos a ver lo que son el cumplimiento del pago de las cuotas obreras patronales, ¿no? Lo que ahí nos vamos a enfocar un poquito más al SUA, ¿vale? Bueno, continuamos, ¿no? La introducción, ¿no? Las empresas de construcción representan una principal actividad económica que influye en el desarrollo de la nación, aunado a los importantes capitales que mueven y el gran volumen de mano de obra que emplean. Por esto último, hay que observar adecuadamente el cumplimiento de las prestaciones de seguridad social en las empresas, ya que si no son adecuadamente aplicadas, esto puede llevar a graves problemas legales y monetarios. Sabemos que un monetario es un capital constitutivo, ¿no? Una cédula de diferencias. El IMSS está al pendiente de las obras de la construcción en proceso, por lo cual se debe estar atento de que no se escape ninguna obligación de seguridad social a las que pudieran ser sujetas a este tipo de construcción, ¿no? Ahorita vamos a ver cuáles son nuestras obligaciones. En este contexto, el presente trabajo tiene como objetivo observar adecuadamente las obligaciones y derechos a las que están sujetos este tipo de empresas ante el IMSS y así evitar posibles afincamientos de capitales constitutivos, que por lo general son de alto costo y realmente afectan a este ramo de las empresas. ¿Okay? Se puede decir que la industria de la construcción es el ramo que genera un elevado número de empleados permanentes y temporales. Ello proporciona economía y estabilidad financiera. Se deduce que este ramo a su vez tiene bastantes obligaciones y derechos en el IMSS y que de estas obligaciones empieza una inscripción patronal. Y esto genera que el patrón tenga un cuidado minucioso en el cumplimiento de cada uno de los lineamientos que el IMSS tiene reglamentado para efecto de cumplimiento de obligaciones como salarios, cálculo de siniestralidad, determinación de la prima de riesgo, entre otros, ¿no? Posteriormente se mencionan las obligaciones del patrón con el trabajador, las cuales son proporcionar seguridad social a través de las altas, bajas, modificaciones de salarios a los empleados que inicien labores en la industria de este sector empresarial. El punto de partida para este estudio
del tema sobre el trabajo personal subordinado y de la de seguridad social emana la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 123, ¿no? Que toda persona tiene derecho al trabajo digno y social útil al efecto que promuevan la creación de empleos y la organización de empleos y la organización social para el trabajo conforme a la ley. Ahora bien, los trabajadores tendrán los beneficios de la ley del Seguro Social y esta comprende seguro de enfermedad, maternidad, invalidez y vida, riesgo de trabajo, guardia y previsión social, censatía de vejez y cualquier otra encaminada a la protección y bienestar de los trabajadores y sus familiares. Donde todos los beneficios que otorga la misma ley del Seguro Social es derivado de que la Ley Federal de Trabajo en el artículo 8 marca que es un trabajo y un trabajador, creando la relación laboral entre patrón y empleado. Ok, vamos a entrar un poquito ya en las obligaciones, ¿no? En la ley del Seguro Social se observa que las obligaciones patronales ante el IMSS son variadas y para entender un poco más el régimen de seguro social de las industrias del ramo de la construcción, es necesario conocer al detalle las principales obligaciones que tiene el patrón ante el IMSS, por lo cual se analiza a continuación brevemente el artículo 15 de la Ley de Seguro Social, que es uno de los principales artículos que aborda las obligaciones de los patrones del IMSS y a la vez los trabajadores. Cabe mencionar que este artículo es de manera general, ¿no? O sea, todas las obligaciones de manera general para todos los patrones, pero las obligaciones también nacen de un reglamento especial para este ramo de la construcción, que ahorita lo vamos a ver más adelante. El artículo 15 nos dice las obligaciones que son las siguientes, ¿no? Ahorita estamos enfocados un poquito al ramo de la construcción, pero llevan muchas obligaciones, igual que varios patrones que están en un régimen más general, ¿no? Que es el registro de los trabajadores, altas, bajas, modificaciones de salarios, registro llevar nóminas, listas de raya, determinación de cuotas de los obreros patronales, permitir inspecciones y visitas y entregar constancia de trabajados y de sueldos percibidos y cumplir con las obligaciones en el texto, ¿no? Del artículo segundo de esta ley. En la construcción no es aplicable cuando sea realizado por el mismo propietario. Cuando un propietario tiene un trabajo en su propio casa, vamos a decir, en un lugar, no aplica ¿cómo le explico? Es más que nada para las viviendas, ¿no? Este tipo de obligaciones no lleva en sí este tipo de obligaciones para el patrón. ¿Okay? Derivado de las obligaciones establecidas en el artículo 15 de la Ley del Seguro Social, los patrones que se encuentren en el ramo de la construcción tendrán que cumplir sus obligaciones conforme al reglamento de seguridad social obligatorio para los trabajadores de la construcción por obra o por tiempo determinado, que es lo que le comentaba ahorita, donde aquí se dispone las obligaciones y derechos de los patrones de la construcción. En el artículo 1 nos habla sobre las disposiciones de este reglamento, las que norman y obligan, las que norman las obligaciones y derechos que conforme a la Ley del Seguro Social tienen las personas físicas o morales que se dediquen en forma permanente o esporádica a la actividad de la construcción y que contraten trabajadores por una obra o por tiempo determinado, así como los trabajadores contratados en la forma antes mencionada que prestan sus servicios de tal actividad. Aquí, ¿cuáles son los patrones que son de forma permanente? Son todos esos patrones que se dedican al 100% a la construcción, que siempre tienen trabajadores en esta rama, ¿no? Esporádica, ¿a qué nos referimos con esporádica? Porque podemos tener un patrón que vamos a decir que sea un agricultor y que vaya a construir un empaque, ¿ok? Al momento de construir un empaque, pues ya ellos tienen que dar de alta, registrar su obra, tener trabajadores en esta modalidad de lo que es de la construcción, y entonces son patrones que por el momento van a ser esporádicos. ¿Pero por qué? Porque van a construir un bien inmueble en un lugar, ¿no? Que no es su giro normal, por eso son esporádicos, ¿no? Para efecto del presente reglamento, serán aplicables las definiciones establecidas en el artículo 5A de la Ley del Seguro Social, así como las siguientes. En la Ley del Seguro Social ya nos marca todas varias definiciones sobre qué son, qué es sueldo, qué es trabajo, qué es no sé, la relación laboral, qué es el trabajador eventual del campo, pero en este reglamento nos agrega dos conceptos más, que es patrón dedicado a la actividad de la construcción y obra de construcción. En la primera nos dice que son todas las personas físicas o morales que se encuentren dentro del supuesto previsto en la fracción 2 y 3 del artículo 5 de este reglamento. Y la obra de construcción es cualquier trabajo que tenga por objeto crear, construir, instalar, conservar, reparar, ampliar, demoler o modificar inmuebles,
así como la instalación e incorporación en ellos de bienes inmuebles necesarios para su realización o que se integran y todos aquellos de naturaleza análoga de supuesto anteriores, ¿no? Aquí hay muchas incertidumbres, por ejemplo, si tenemos un patrón que no se dedica nada más a la construcción, pero que empieza, vamos a decir, a remodelar una habitación o un cuarto o una oficina, entonces ahí ya se conoce como que es una obra, eso es una obra, y por lo tanto también ya entras como que un patrón que tiene esa actividad esporádica, ¿ok? Es un patrón con esa actividad esporádica, y por lo tanto ya entra sobre estos reglamentos. Cuando hablamos de, mira, pues bueno, va a instalar lo que es un mini split, va a instalar lo que viene siendo un escritorio, pues eso ya no pertenece a una construcción, sino que es una instalación de bienes muebles, pero esto ya es una persona que ya está, que nosotros ya lo contratamos por un servicio, o sea, o le pagamos una factura por ello, y la persona que nosotros le estamos contratando, él ya tiene dado de alta a su personal, ¿no? Aquí esta parte hay que identificar muy bien quiénes sí entran de forma esporádica y quiénes no, ¿no? Todo depende de lo que vayan a hacer en esos bienes inmuebles o los bienes muebles que vayan a hacer para que vayan a integrar a sus instalaciones. ¿Okay? Llevando un poco el seguimiento al reglamento del Seguro Social obligatorio por trabajador eventual del campo, donde dispone las obligaciones y derechos de los patrones del ramo de la construcción, también nos menciona el artículo 8 las obligaciones del registro de obra en la SATIC, ahora que he sido que menciona lo siguiente, artículo 8, ¿no? Desde aquí ya hermana la obligación de empezar a registrar las obras del artículo 8. Los patrones están obligados a llevar un registro por obra de construcción, tal como están también los registros que son nóminas, listas de raya, tarjetas de control de pagos, tarjetas individuales de percepciones, recibos o cualquier otro medio de control. ¿Ok? En el 9, asimismo, los patrones están obligados a presentar al instituto durante los primeros 5 días posteriores al inicio de la obra de que se trate, así como bimestralmente por cada una de las obras que estén ejecutando, una relación mensual de los trabajadores que intervinieron en la misma, la cual deberá contener denominación o razón social del patrón, registro patronal, registro a la obra, nombre completo del trabajador, número de seguridad social y días trabajados por mes en el bimestre que reporta. Esto ahora lo podemos llevar ahora desde el SUA a partir de la versión 5.0. ¿Okay? Que más adelantito vamos a platicar cómo podemos llevarlo a través del SUA. El artículo 12, el patrón deberá registrar ante el instituto en la subdelegación que corresponde la ubicación de la obra dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de inicio de los trabajos. El tipo de obra, su ubicación, trabajos a realizar y o fase de la construcción. Para ello se deberán utilizar los formatos que al efecto autorice el instituto y se entregará en dispositivo magnético la siguiente documentación: presupuesto de la obra, análisis de precios unitarios, la exclusión de insumos, las estimaciones preliminares de los componentes de mano de obra, así como de proceder, el contrato y los planos arquitectónicos de la obra, las autorizaciones, licencias o permisos de construcción, cualquiera que sea el nombre que se le designe, expedido de las autoridades federales, estatales o municipales competentes. En el caso de la construcción de viviendas unifamiliares, ampliaciones o remodelación de menores de cualquier tipo de obra, únicamente se debe entregar la licencia o permiso de construcción, planos arquitectónicos, croquis u obra, así como proceder el presupuesto de la misma. Asimismo, el patrón deberá informar al instituto las incidencias de la obra de construcción correspondiente, la suspensión, reanudación, cancelación. Una vez terminada la cancelación, una vez terminada la obra, el patrón deberá presentar al instituto el aviso de terminación de la misma, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de la incidencia o conclusión, utilizando formatos autorizables tales como aquí sí me brincó una parte de la exposición, ¿no? Como sabemos, el instituto, aquí viene, ¿no? Tales como sabemos que el instituto, al saber de los patrones de la construcción, tiene ciertas obligaciones a cumplir. El instituto también tiene facultades para verificar el correcto cumplimiento de dichas obligaciones bajo el siguiente fundamento, ¿no? Aquí entramos un poquito a lo que es la facultad de comprobación. En los artículos anteriores, todo nos marca todo lo que tenemos que andar registrando sobre las obras, ¿ok? Que eso ahorita lo vamos a ver cómo se va a llenar a través del CIROC. Ahorita vamos a entrar en las facultades que tiene la autoridad para revisión de la construcción.
El artículo 12A, ahí empieza sus facultades. El instituto podrá verificar y, en su caso, resolver sobre el cumplimiento de las obligaciones del patrón prevista en la ley y en este reglamento relativas a las obras terminadas con la conformidad con las siguientes reglas. El instituto contará a partir de un plazo no mayor de 90 días hábiles, contados a partir de hábil día siguiente de la fecha de presentación del aviso de terminación a que se refiere el párrafo anterior, para llevar a cabo la revisión de cumplimiento de las obligaciones respecto a la obra que se trate. Si la revisión a la que se refiere este artículo se presume en cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social, el instituto podrá solicitar a las personas que refiere el artículo 5 de este reglamento en una o más ocasiones los datos, informes o documentos que requiera para contar este cumplimiento. Una vez que nosotros en el CIROP presentemos nuestro aviso de terminación de la obra, el instituto ya empieza a cortar al día siguiente hábil los 90 días para que el instituto pueda hacer revisiones en si realmente sus patrones de la construcción cumplieron con todo lo dispuesto en este reglamento. ¿Okay? Los datos, informes o documentos solicitados por el instituto deberán ser presentados por las personas que hayan sido requeridas conforme a la fracción anterior, en el plazo no mayor de días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a aquel que surta efecto en las notificaciones del oficio de requerimiento. Cuando ya no requiere el instituto, tenemos 10 días hábiles para darle contestación. ¿Okay? No se computarán los días determinados del plazo a que se refiere la fracción 1 de este artículo, días que transcurran entre la fecha de notificación del oficio de requerimiento y aquel que sean presentados en su totalidad los datos, informes o documentos requeridos por el instituto. Una vez recibidos los datos, informes o documentos a que se refiere la fracción 2 de este artículo, el instituto resolverá el cumplimiento de las obligaciones del patrón relativas a la obra terminada. Por ello, el instituto contará con un plazo máximo de 90 días a partir de la recepción del mismo. Como vemos, son 90 días en el cual el instituto tiene facultades para poder requerirnos. De ahí parten 10 días nosotros para poder contestar y otros 90 días para que el instituto nos libere una resolución. Si la revisión realizada por el instituto resulta diferencias por lo manifestado por las personas a que se refiere el artículo 5 de este reglamento, se le notificará al patrón dichas diferencias para su aclaración o, en su caso, para que efectúe el pago correspondiente dentro de los 15 días hábiles siguientes a aquel que surta efecto la notificación. Una vez aclaradas y, en su caso, pagar las diferencias o convenidas estas por autorización de prórroga para el pago de plazo, el instituto emitirá un oficio de conclusión del trámite. ¿Okay? Ahora, si transcurrió el plazo a que se refiere la fracción 1 de este artículo, el instituto no ejerce facultad de comprobación en los términos de este artículo, se presumirá que el patrón cumplió con las disposiciones de la ley y su reglamento respecto a las obras que se traten, salvo que exista denuncia o de algún trabajador o beneficiario de este, o que los datos o informes documentos que haya proporcionado a las personas a que se refiere este artículo, este reglamento, resulten falsos. ¿Okay? Estos son las facultades que tiene la autoridad para revisar, ¿no? Si no nos requieren, pues ya se da por entendido que cumplimos con todas nuestras obligaciones. Bueno, aquí vamos a hablar un poquito cómo es que el reglamento nos marca, nos marca un poquito ahí las obligaciones a seguir, ¿no? Primeramente nos habla sobre generalidades, la inscripción de los trabajadores, registro de obra y aviso presentar dictamen, la determinación de pago y cuotas, que más adelante lo vamos a ver, la vigencia de los derechos, la prestación de dinero y el incumplimiento de las obligaciones. ¿Okay? Ahora, vamos a hablar un poquito sobre el SATIC y el CIROP. ¿Qué era el SATIC? ¿No? El SATIC es el sistema de afiliación de trabajadores de la industria de la construcción. Es un formato en el cual los patrones de la industria de la transformación dan a conocer a las autoridades los conceptos más importantes de una obra. En el formato se da a conocer tanto presupuesto de la obra, análisis de precios unitarios, explosión de insumos, estimaciones preliminares de los componentes de mano de obra. Esto ya lo miramos un poquito anteriormente, ¿no? En los artículos, lo que nos marca el reglamento a cumplir. El SATIC se conforma de 5 formatos, que estos formatos están publicados en el Diario Oficial de la Federación, ¿no? Que es el aviso de registro de la obra, que es la presentación es lo que presenta el contratista, el SATIC 02, aviso de la obra subcontratada, la presenta el subcontratista, el aviso SATIC 03, que es la incidencia de obra, SATIC 04, la cancelación de subcontratación, SATIC 05, la relación mensual de trabajadores. Todo esto SATIC ya no lo estamos usando. Ahora todo esto se hace a través del portal, del escritorio virtual de la página del IMSS. ¿Okay?
Ahora vamos a hablar qué es el nuevo esquema de cumplimiento del CIROC. Es el Sistema Integral de Registro de Obras de Construcción. Es un aplicativo desarrollado por el Instituto Mexicano del Seguro Social que permite a los patrones dedicados a la actividad de la construcción dar cumplimiento en forma digital a las obligaciones informativas establecidas en la Ley del Seguro Social y sus reglamentos, así como lo establecido en el artículo, es el 148 del IMSS, y su anexo único dictado por el Consejo Técnico por el Instituto Mexicano de Seguro Social en la sesión ordinaria celebrada el 28 de junio de 2017, por la que autorizan las reglas del CIROC. ¿Okay? El CIROC, su origen viene, como lo comentamos, viene del acuerdo número 48 publicado en la Ley Oficial de la Federación del IMSS, del Consejo Técnico, optativo a partir del 14 de julio del 2017 y fue obligatorio a partir del 1 de enero de 2017. O sea, a partir del año pasado ya es obligación a las empresas que se dediquen al ramo de la construcción dar el registro de la obra en el CIROC, en el escritorio virtual del IMSS. ¿Okay? Tenemos unas consideraciones. Esto también forma parte de la información electrónica que reciben las autoridades y, consecuencia, está sujeta a cruce de información. Es decir, debe ser congruente en cualquier otra que se proporcione al IMSS u otra autoridad fiscal, SAT o Infonavit. ¿A qué nos referimos? Porque como ahora también tenemos que presentar relaciones de los trabajadores, el SAT ya sabe, a través del itinerado de la nómina, sabe cuáles trabajadores tuvieron una hora trabajando por parte de lo que es el patrón que está en la construcción. Entonces el IMSS ya puede hacer cruces de nóminas timbradas con la relación de los trabajadores que nosotros le proporcionamos para ver si realmente estamos cumpliendo con el pago de todas las cuotas obrero patrón o el registro de los trabajadores. ¿Okay? Aquí ya hay un acuerdo de cruce de información. ¿Qué es aspecto relevante? Vamos a hablar un poquito de esto también. El CIROC es un aplicativo amigable, fácil de operar, que comparado con el sistema XATIC representa una amplia simplificación, pero por otra parte es totalmente exigente en cuanto a la información que se consigna en el aplicativo, e inclusive varios de los datos están sujetos a verificación por otras fuentes, de que no superarse no permite el logro del objetivo de registrar la obra, ¿no? En una obra privada se requiere el registro inicial, lo haga el propietario, a que le da la categoría de patrón. De no hacerlo, no es posible registrar la obra. Debe abrirse un registro patronal en la subdelegación del IMSS que corresponda en el ámbito geográfico de la misma, atendiendo la ubicación de la obra. Por lo de no hacerlo, tampoco se puede registrar la obra, ¿no? Eso es esta parte más que sabemos que cuando es un patrón de la construcción, él ya tiene un registro patronal en donde se ubica, ¿ok? Pero a donde él tiene que, si este patrón le hablan ahí a trabajar a otro municipio o otra entidad que le corresponda a otra subdelegación, tiene que abrir su registro patronal. Si no, no va a poder dar de alta las obras. Igual también para el propietario de una casa, que normalmente no son patrones, pero al momento cuando ya empiezan a construir, este mismo patrón tiene que abrir, este mismo propietario de una casa o bien inmueble, tiene que dar de alta como patrón y registrar su obra, ¿no? Bueno, en obra privada, si el contratista, el subcontratista o intermediario no cuenta con el número de registro de la obra del propietario, no se podrá registrar la ubicación de esta, pero no el registro de obra, ¿ok? En obra pública, igualmente, no podrán hacer dicho registro el subcontratista o el intermediario. Si identificamos el concepto intermediario, este es otro punto también, ¿no? El amo intermediario, cuya definición no está en el glosario, pero resulta clara. Sin embargo, al observar los datos que proporcionaría para registro de la obra, se concluye que se trata de un prestador de servicio de tercerización o outsourcing y que en su caso debe actuar como subcontratista a la obra y cumplir con las obligaciones inherentes. ¿Okay? Bueno, aquí vamos a comenzar un poquito lo que viene siendo con el tutorial web. En el tutorial vamos a ver cómo es que podemos ingresar al CIROC, cómo podemos registrar nuestras obras. Toda esta información, todo esto que se ha estado viendo, en dónde se plasma, dónde lo llenamos, cómo recibimos nuestro acuso de recibido, cómo es que cumplimos todas nuestras obligaciones que nos marca este reglamento. ¿Okay? A la vez también de cómo es que el instituto va conociendo a través de unos semáforos que aparecen ahí en el mismo escritorio, unos semáforos donde si me parece verde, es que el instituto lo está tomando como bien toda la información, que todo está en orden. Si nos parece un amarillo donde podemos ver que el instituto como que tiene ciertas dudas en el proceso del registro de la obra, y si nos aparece en rojo es de que o sea, hay algo que estamos haciendo mal que el instituto ya lo tiene detectado, por lo que pudiera ocasionar una revisión, ¿no? Aquí ya vamos a comenzar con este tutorial.
toma alrededor de unos 20 minutos este tutorial. Terminando de aquí el tutorial, vamos a regresar a la exposición para que vayan siguiendo un poco paso a paso. También, una vez que ya registramos nuestras obras, vamos a llegar el cómo es que tenemos que pagar nuestra cuota de seguridad social, relacionando el registro de la obra con los trabajadores para presentar el informe, ¿no? Bueno, le vamos a dar play para comenzar. Adelante. Bienvenido. Con el nuevo Servicio Integral de Registro de Obras de Construcción, CIROC, se simplifica el trámite, permitiendo realizarlo de manera 100% digital, ágil y sencilla, en un escritorio virtual, lo que es un beneficio para los patrones dedicados a la construcción. ¿Cómo ingresar a CIROC? Ingresa desde la página web www.ins.gov.mx al portal INS. Ahí encontrarás un menú donde podrás seleccionar a patrones o empresas, donde podrás tener acceso al escritorio virtual de los servicios electrónicos del IMSS mediante el botón Ingresar. Recuerda, es muy importante tener a la mano tu archivo SER y tu archivo KEY. Introduce tu RFC, así como contraseña de clave privada. Verifica tus datos y autentifica tu fiel. En escritorio virtual, en la opción Mis registros patronales, se despliega la lista de acciones donde se selecciona el registro de obra. Ahí se elige la clase de obra a registrar, ya sea pública o privada. Registro de obras de construcción. Tenemos una nueva forma para llevar a cabo el registro de obra de construcción, pública o privada. Para iniciar un nuevo registro de obra, se selecciona la clase de obra, pública o privada, tipo de patrón, contratista, subcontratista o intermediario. Se ingresa el domicilio ingresando el código postal que despliega la colonia correspondiente. Se abre una ventana donde tendremos que capturar la calle mediante una búsqueda inteligente, así como también número exterior e interior en caso de existir, entre otros datos. Al seleccionar ubicar, muestra el domicilio registrado. Posteriormente, se selecciona el periodo de ejecución con la fecha de inicio. Y también tendremos que seleccionar la fecha de término. También se capturan los siguientes datos, como son monto de la obra, superficie de construcción, tipo de obra, en la cual se despliega una lista con diversas opciones de la obra, como son sistemas, drenajes de riego o canales de riego. Después, número de procedimiento. Observaciones del registro de obra. Recuerda, el patrón cuenta con el número de procedimiento, el cual le fue asignado a partir de que ganó una licitación y consta de 13 dígitos. Una vez
registrados los datos, se presiona el botón Registrar obra. Se ingresa la firma digital. Ten a la mano tu archivo SER y también tu archivo KEY. Introduce la contraseña de clave privada, verifica y firma. Para concluir el registro y generar el acuse de PDF, donde se tendrá la opción Guardar. Asimismo, se envía una copia del correo electrónico registrado por el patrón, que contiene autoridad que recibe, como delegación, subdelegación, datos del solicitante, como por ejemplo, registro patronal, RFC, datos del patrón, entre algunos otros. Y por último, los datos de la obra, como son tipo de obra, monto de obra, número de procedimiento, entre algunos otros. Segunda modalidad de registro de obra como subcontratista, de manera 100% digital. Se selecciona la clase de obra, pública o privada, y en tipo de patrón seleccionar la opción subcontratista, en la cual se solicita ingresar el RFC. Posteriormente, se abre una ventana donde debe ingresar el código postal y la colonia. Al seleccionar o ubicar, escribiremos la calle mediante una búsqueda inteligente. Ingresaremos el número exterior e interior, en caso de existir. Verificamos que los datos sean correctos. Se abre una ventana donde se ingresa el periodo de ejecución, seleccionando la fecha de inicio, así como también la fecha de término y el monto de la obra. Al confirmar el envío de la información, se solicita la firma electrónica. Ten a la mano tu archivo SER y tu archivo KEY. Introduce la contraseña de clave privada, verifica y firma. Al seleccionar firmar, se genera el acuse de recibo de subcontratista, el cual puede guardarse en tu equipo. Al presionar el botón Terminar, el registro aparece en el listado general de las obras del patrón. Primera modalidad de registro de obra como subcontratista de manera 100% digital. Se selecciona la clase de obra, pública o privada. Y en tipo de patrón, seleccionar la opción subcontratista, en la cual solicita contar con un número de registro de obra principal. Al ingresarlo, valida el domicilio registrado de la obra principal. Recuerda, este registro lo proporciona el patrón al subcontratista y consta de 8 dígitos.
de la obra, se valida la ubicación. Posteriormente, se abre una ventana donde ingresarás el periodo de ejecución, seleccionando la fecha de inicio, así como también la fecha de término. También el monto de la obra, superficie de construcción, tipo de obra, en la cual se despliega una lista con distintas opciones, por ejemplo, cisternas, canales de riego y cimentaciones profundas. Por último, observaciones del registro de la obra. Al seleccionar el botón Registrar obra, se abre una ventana en la cual se solicita la firma electrónica. Ten a la mano tu archivo SER y tu archivo KEY. Introduce la contraseña de clave privada, verifica y firma. Se genera el acuse de registro de subcontratación en archivo PDF, el cual puede guardarse en tu equipo. En el acuse se muestra folio, número de registro de obra y fecha, autoridad que recibe, delegación y subdelegación, datos del solicitante, nombre, registro patronal, RFC y tipo de patrón, datos de la obra, clase de obra, tipo de obra, ubicación de la obra, monto de la obra y superficie de construcción. Y también muestra el periodo de ejecución. Para concluir el registro de obra de construcción, presiona el botón Terminar. Consultas. Esta opción nos permite seleccionar registro patronal y las obras ligadas al mismo para consulta de los datos de la obra de forma 100% digital. En el botón Consulta de la obra, se selecciona el registro patronal que desea consultarse, donde aparecen las obras registradas. Una vez ubicada el registro de obra, se selecciona y muestra los datos generales, así como las incidencias reportadas en ese registro. Se abre una ventana con los datos ingresados e incidencias, que muestra los siguientes rubros: datos del patrón en el registro de la obra, datos del domicilio de la obra, como calle o entidad, datos generales de la obra, como son tipo de obra o monto de obra, entre algunos otros, así como incidencias, que son actualización, suspensión, reanudación, cancelación y terminación. Dependiendo del tipo de incidencia, son los datos que aparecerán. Como ejemplo, monto de la obra, fecha de término, motivo de cancelación y superficie construida. Al seleccionar el botón Imprimir reporte, se genera el acuse correspondiente en archivo PDF, el cual puede guardarse. Se abre una ventana la cual te permite guardar el archivo con el nombre que desees en tu equipo. Contiene un resumen de la obra de la consulta realizada, mostrando los datos generales, la ubicación de la obra y los datos de la obra.
así como también muestra el periodo de ejecución e incidencias. Al regresar al listado de consulta de la obra, en la lista desplegable de acciones muestra la opción Acuses. Se pueden consultar los acusos de tipo de incidencia, mostrando seguimiento de oficios electrónicos generados en un archivo PDF. Regresando al listado de consulta de la obra, en la opción Subcontratos de la lista desplegable de acción, se pueden consultar los subcontratos relacionados a la obra que fue registrada. Se puede generar el reporte general de las obras desde la opción Mis registros patronales, con el botón Reporte general de obras. Y el reporte de aviso de ubicación de obra, que muestra los domicilios registrados. Al exportar los resultados, se abre una ventana la cual te permite descargar el archivo de Excel y guardarlo, la cual contiene RFC y registro patronal. Por último, no olvides cerrar las ventanas para concluir tu consulta. Esta es la nueva forma para llevar a cabo el registro de incidencias de manera 100% digital. En el listado de obras registradas se despliegan las opciones para registrar incidencias en los distintos tipos de obras. En obra suspendida se puede seleccionar la opción Cancelación, Reanudación y Reporte bimestral. En obra activa se tienen las opciones de cancelación, actualización, suspensión, terminación y reporte bimestral. Para registrar una incidencia de actualización, se puede modificar la fecha de término de la obra, seleccionando la fecha estimada. También se puede modificar el monto de la obra. Superficie de construcción. Y motivo de actualización, en la cual se despliega una lista con distintas opciones, por ejemplo, error de captura, trabajos extraordinarios, entre algunos otros. Al presionar el botón Registrar actualización, se solicita ingresar la firma electrónica. Recuerda tener a la mano tu archivo SER y tu archivo KEY. Introduce la contraseña de clave privada. Verifica y firma. Una vez firmada la incidencia, selecciona la opción Registrar actualización para generar el acuse en archivo PDF, mismo que puede guardarse. A su vez, se envía una copia al correo electrónico registrado por el patrón. El acuse genera información como autoridad que recibe, delegación y subdelegación, datos del solicitante, nombre, registro patronal, RFC y tipo de patrón, datos de la obra, clase de obra, tipo de obra, ubicación, fecha de inicio y número de procedimiento, así como también
Los actos de actualización de la obra, modificados al momento de registrar la incidencia. Para concluir, oprime el botón Finalizar y no olvides cerrar todas las ventanas. Muy bien. Bueno. Esto fue lo que fue un tutorial sobre el llenado del CIRO, cómo poder consultarlo, cómo poder registrar tus obras como contratista, cómo poder registrar tu obra como subcontratista, cómo un patrón tiene que registrar su obra, consultas de cómo es que estamos cumpliendo nuestras obligaciones ante el instituto, también sobre el reporte bimestral que tenemos que presentar al instituto. Ahí nos va marcando también, como les comentaba hace un momento, con el semáforo, cómo es que nosotros estamos cumpliendo con nuestras obligaciones dentro del CIROC. ¿Okay? También para poder ingresar lo que es al CIROC, ocupamos muy forzosamente a través de la FIEL, dar de alta a lo que son los representantes legales y asignarle la representada que ellos están llevando, o sea, el registro para el patrón que ellos están llevando a través del escritorio virtual. Es muy parecido, bueno, es igual, perdón, cuando queremos sacar una opinión positiva del Instituto Mexicano de Seguro Social. Es el mismo paso de dar de alta al representante, al patrón, a su representada para que nosotros podamos entrar al CIROC sin ningún problema, ¿no? Son los mismos pasos. Muy bien. Ahora, ya vimos cómo es que alimentamos el CIROC, ¿ok? Pero nos falta el cumplimiento de lo que es del pago de las cuotas obreros patronales. Esto es lo que vamos a ver a continuación, ¿ok? A partir de la versión 5.0, en esta actualización ya se empezó a ver cómo nosotros podemos a través del SUA relacionar el registro de la obra con los trabajadores que están trabajando en la obra, con la finalidad de que el instituto tenga un cruce de información oportuna a través del CIRO, que yo ya voy monitoreando nuestra forma de declaraciones, ¿no? Pero ahora textualmente nos dice así, ¿no? Permite identificar los trabajadores que participaron en cada obra, lo que conlleva una declaración de mano de obra, por lo que no contar con el registro de la obra en el CIROC, no se podrá vincular al trabajador con la obra y por lo tanto se estará declarando que en este caso periodo mensual no hubo mano de obra con la consecuencia fiscal correspondiente. La versión se da a conocer para cumplir con lo previsto en la regla tercera del anexo único que forma parte del acuerdo del Consejo Técnico del IMSS número 148. Asimismo, dice lo siguiente, asimismo se tendrá por cumplir la obligación prevista en el artículo 9, que es lo que comentamos ahorita, el reporteo bimestral, segundo párrafo del ordenamiento reglamento mencionado al punto anterior respecto a la presentación de la relación mensual de trabajadores, cuando los patrones o sujetos obligados identifiquen al trabajador con la obra en la que se encuentren adscritos al momento del cálculo de las cuotas sobre los patronales a través del sistema del SUA, ¿no? Y el entero correspondiente a la misma. Con lo anterior, ese instituto tendrá la posibilidad ahora sí de aplicar con toda la certeza lo previsto en el segundo párrafo de la fracción sexta del artículo 15 de la Ley del Seguro Social, que especifica, que señala lo siguiente: asimismo debe cubrir las cuotas obreras patronales, aun en el caso no sea posible determinar él o los trabajadores quienes se deben aplicar el cumplimiento del patrón o las obligaciones previstas en la fracción anterior. Por lo tanto, cuando no se registran las obras en el CIROC, no será posible contar con el folio de registro de obra, dato indispensable para vincular a los trabajadores que participaron en la misma, ¿no? Aquí vamos a ver un poquito en el SUA en donde registramos ese registro de obra. En la parte de abajo es la versión 5.0 agregaron esta opción, ¿no? Donde ponemos actualizar registro y el reporte del registro. En donde nosotros ponemos la fecha de inicio, buscamos al trabajador principalmente, el cual está trabajando en esa obra. Una vez que nosotros identifiquemos al trabajador podemos hacerlo a través de un número de seguridad social, vamos a poner lo que es la fecha de inicio y la fecha de término, los días y el registro de la obra. Aquí estamos viendo realmente cómo es que se está registrando, ¿ok? Y a través de este registro donde estamos vinculando los trabajadores con la obra, entonces el instituto ya tiene la certeza de que nosotros estamos cumpliendo con nuestras obligaciones. Si se dieron cuenta hace un momento en el tutorial
aparecieron los semáforos que le comenté, ¿no? Donde había una consulta que un subcontratista no tenía ese reporte bimestral, o perdón, mensual, ¿ok? Y de esta forma nosotros ya podemos, también el instituto puede vincular a través del timbrado de la nómina qué trabajadores estuvieron con ese patrón y cuáles sí, cuáles no. Bueno, mejor, si es que realmente todos los trabajadores estuvieron a la obra o si tenían otra nómina timbrada y no lo tenían en esta relación mensual. Entonces es donde ahí empieza el cruce de información de los trabajadores, perdón, del IMSS con los trabajadores y el registro a la obra, ¿no? Al último nos vamos a donde dice generar el reporte, seleccionamos el tipo de reporte y ahí nos aparecen todos los trabajadores y a la obra, el folio de la obra en el cual lo subimos a través del CIROC. ¿Ok? Por el momento, eso sería todo. Esa es la forma en que nosotros podemos vincular el CIROC con el SUA y el pago de las cuotas sobre los patrones y poder cumplir con nuestras obligaciones respecto al reglamento. Por conclusión, tenemos que las obligaciones de los patrones que se dedican ya sea lleno de manera esporádica a la actividad o al ramo de la construcción lleva en sí una forma adicional de cumplir sus obligaciones patronales ante el Instituto Mexicano de Seguro Social, que por otros patrones no están obligados, ¿no? Siempre y cuando, por ejemplo, si tenemos un registro patronal que nos dedicamos, no sé, vuelvo a repetir, la agricultura, y vamos a construir un empaque y vamos a tener subcontratistas, pues entonces ya es de forma esporádica. Entonces ahí ya entramos, tenemos que cumplir todas las disposiciones que nos marca el reglamento. Estas obligaciones, más que nada, es presentar los avisos o registros de las obras de la construcción ante el instituto, que anteriormente, por el medio que se presentaba, se conocía como SATIC. A partir de 2017, que fue opcional en junio y fue ahora sí obligatoria a partir de septiembre, el instituto creó a través del escritorio virtual el CIROC, ¿ok?, que consiste en simplificar la labor de los patrones en dar de alta o registrar sus obras de construcción, así como proporcionar la información necesaria para cumplir sus obligaciones establecidas en el reglamento, ya sea por los patrones de construcción, contratistas, subcontratistas, hasta el término de la obra, así como el pago correspondiente de las cuotas obrero patronales, que la podemos ligar al SUA a partir de la versión 3.50, perdón. Bueno, pues esto es todo de mi parte. Pues me sería grato, ¿no?, escuchar si tienen alguna dudas, comentarios respecto al tema y pues con mucho gusto, ¿no? Aquí estamos para aclararlos, ¿no? Muchas gracias, Roy. No, nada. Fíjense que yo tengo un comentario por ahí, Roy, Okay. respecto a eso del CIROC. Porque muchas veces tenemos la creencia de que el CIROC es única y exclusivamente para constructoras, cuando en realidad no es así, ¿no? O sea, es para cualquier empresa que tenga una obra. Exacto. Y no solamente las empresas, sino también los particulares, ¿no? Ajá, así es. Un particular que esté haciendo una obra, pues es lo que antes conocíamos como los ATIC. Entonces, sí es importante llevarnos esto como un conocimiento general y pues si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda al respecto, pues es el momento, ¿no? Igual tenemos el chat, ¿no? Pues si le da pena hacerlo de bien por el micrófono. Yo creo ahí, Roy, comentar nada más, un poquito dando un poco lo que comentaba Pepe. Sí, efectivamente, esto cae como obligación para cualquier empresa o patrón que tenga una construcción. En ese sentido, pues muchas veces los patrones dudan, inconscientemente, vamos a decirlo así, si efectivamente lo que ellos están haciendo es una construcción o no. Muchas veces dicen, no, pues que yo no estoy construyendo, o lo está haciendo una persona a la cual yo contraté. Precisamente, pues es de lo que se trata, ¿no? De registrar ese tipo de obras. Pero la duda siempre es, oye, ¿estoy o no estoy haciendo una obra, ¿no? Y es la parte que tiene que estar muy consciente el patrón de en qué momento se considera que esté haciendo una obra en este caso, ¿no? Okay. Sí, es una de las dudas que muchas veces nos ocasiona a lo que es el patrón.
bueno, cuando hacemos una remodelación, cuando hacemos una adecuación a un bien inmueble, pues se da por conocer de que es una obra. O sea, al fin y al cabo, ¿qué consiste? Como lo comentamos, él estaba en las obligaciones, en el reglamento. Todo lo que es crear, construir, remodelar, todos los aspectos que es meter esfuerzo físico también es ya es un poco más ya tenemos que hacer una obra, un registro de obra ahí, ¿no? Una ampliación de un terreno, ya nos conlleva un poco de contratación de ser un contratista, un subcontratista, o directamente tener trabajadores que se van a dedicar a construir este bien inmueble, ¿no? Esas son las partes que sí entran, ¿no? Pero cuando decimos, bueno, voy a poner un mini split, que realmente pues sí tiene algo de, a lo mejor de picar un poquito la pared para las tuberías y todo esto, pues en sí tú cuando haces eso, pues tú ya vas con una empresa que realmente ya tiene dado de alta ese trabajador, ¿okay? Y que tú estás contratando un servicio de instalación, más sin embargo no estás remodelando, no estás creando, no estás haciendo una modificación considerable a este bien inmueble, que en sí es que en sí tenemos que cuidar muy bien esa parte, ¿no? Acuérdense que cuando le hacemos al bien inmueble una remodelación, sí tenemos que hacer un registro de obra, ¿no? Más que nada el registro de obra público. Gracias, Roy. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, parece que no hay preguntas. Dos cosas. Primeramente, agradecerte, Roy, que yo sé que te representó un esfuerzo importante porque ahorita tienes salidas para Torreón. Así es. Y pues, gracias por el apoyo. También decirles que la próxima semana, en el cafecito del próximo lunes, vamos a tener un tema que me parece que debemos de tomarle especial importancia porque ya estamos teniendo este tipo de revisiones. El tema es revisiones electrónicas, ¿sí? Revisiones electrónicas y desde un punto de vista general, porque no solamente es para el SAT, sino también para las demás autoridades, ¿no? Entonces nos va a acompañar el licenciado Noah Osuna en ese tema y pues los esperamos el próximo lunes en punto a las 8 de la mañana. Muchas gracias a todos, buena semana, pásenla bien.